Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bendecido sábado, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Hoy he querido traerle un tema que me ha inspirado el Evangelio de Juan y lo he titulado Navidad 365. ¿Por qué le puse este tema? Porque yo digo, la Navidad no es solamente ahora en estas fechas festivas de diciembre. La Navidad debe de ser los 365 días del año. ¿Por qué? ¿Sabemos realmente cuál es el significado de la Navidad? ¿Qué significa Navidad? Navidad significa nacimiento, natalidad. Pero natalidad y nacimiento ¿de quién? Sabemos que hoy por hoy, tal vez en muchos hospitales pudieran estar naciendo niños. Y eso es una bendición de Dios. Pero el verdadero motivo de la Navidad se llama nuestro Señor Jesucristo. Y no porque celebremos poniendo un árbol y haciendo tal vez una representación de pesebres, de animalitos, etcétera, etcétera. Porque nació ahí el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. No, es que el Señor Jesucristo ha estado con nosotros desde el día 1, desde la fundación del mundo. Jesucristo está con nosotros. Entonces, si Él ha estado con nosotros los 365 días del año, ¿por qué no vamos a celebrar su nacimiento los 365 días del año? Ahora, yo siempre digo, ¿cuándo nace Jesús? ¿Cuándo nace Jesús en tu vida? Como decía anteriormente, no es la representación de que vamos a poner un arbolito con luces y representar un nacimiento de un niño en un pesebre. Jesucristo nace cuando usted lo acepta en su corazón. Cuando usted acepta a Cristo en su vida como Señor y Salvador, como el pan de vida, como el pan de vida, como ese maná del cielo que llega a su vida para alimentarlo los 365 días del año. Ahí es donde nace Jesucristo. Jesucristo nace cuando usted lo acepta en su corazón. Porque Él siempre ha sido desde la fundación del mundo. Y así lo dice el apóstol Juan en su evangelio. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces dice que el verbo, ¿por qué se refiere al verbo? ¿Quién es el verbo? Cristo. ¿Quién es el ángel del Señor? Cristo. Entonces el Señor siempre ha estado con nosotros. Entonces no vamos a dedicar solamente una fecha para decir hoy vamos a celebrar el nacimiento de Cristo. Vamos a celebrarlo los 365 días del año. Y yo le he escrito unas cuantas cosas referidas desde el Antiguo Testamento para dar fe de que el Señor ha estado siempre con nosotros. Dice lo que le he escrito a ustedes. Se estima que aproximadamente entre 3.974 y 4.000 años pasaron para que se cumpliera la profecía hecha por los profetas al pueblo de Israel. Cuando yo busqué estos datos, es desde la creación del mundo, desde Génesis hasta el día que Jesús viene y se convierte, es decir, se hace hombre, habita entre nosotros. Porque para que se cumpliera esta profecía,
Jesús tenía que nacer del vientre de una mujer para que pudiera hacerse hombre. Pero ya Él era. Si nos remitimos al Viejo Testamento, usted se preguntará por qué los profetas hablaban de un Mesías. Usted dirá, bueno, ¿cuánto pasó desde que los profetas hablaban del nacimiento de un Mesías que nacería del vientre de una virgen, que nacería en Belén? Todas esas cosas que le llamarían Emmanuel, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios hablaba a través de los profetas a su pueblo, y a su vez los profetas se comunicaban con el pueblo según Dios le mandaba. Algunos de los profetas que profetizaron de Jesús lo tenemos en el libro de Isaías, que nacería un niño llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Miquea profetizó que nacería en Belén. Jeremías anunció la matanza de los niños. Osea profetizó que Dios llamaría a su hijo de Egipto. Entonces podemos decir que Jesús, el Hijo de Dios, siempre ha habitado entre nosotros desde el principio. Y lo podemos ver en muchas de las manifestaciones o tipologías en el Antiguo Testamento. Cuando se refiere al ángel de Jehová, ahí se habla de Cristo. Hermanos, recordemos que cuando se dice y Dios envió a su ángel, envió a Cristo. Y el ángel de Jehová es Cristo. El ángel de Jehová hizo tal cosa, es Cristo, hermanos. Tenemos que aprender esas cosas. A Cristo se le llama el segundo Adán, es decir, el postrer Adán. Adán trajo pecado y muerte, tinieblas a la vida del ser humano. Sin embargo, Cristo es la luz. Es todo lo contrario. Vino a sanar, vino a liberar al pueblo, a salvar al pueblo. En José podemos ver la tipología de Cristo cuando José es traicionado por sus hermanos. El Señor fue traicionado por uno de sus hermanos, es decir, por Judas, que lo tenían uno de sus 12 discípulos. Moisés, como líder y libertador, intercedió por el pueblo. Asimismo lo hizo Jesús. Isaac, el hijo amado de Abraham, ofrecido en sacrificio. Ustedes saben que el Señor es el hijo amado, unigénito de Dios, y fue entregado en sacrificio para el perdón de nuestros pecados en la cruz. El ángel del Señor presente, Cristo, Génesis 18, junto con Abraham. El cuarto hombre en el horno de fuego, cuando iban a sacrificar a Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí estaba Cristo con ellos. El Cordero Pascual, el que quita el pecado del mundo, que vino para salvar al pueblo. La serpiente de bronce que se levanta en el desierto para sanar, prefigura la crucifixión del Señor. El maná del cielo y el agua que sale de la roca. Cristo es el pan de vida y el agua viva para que todo el que coma de Él, el que beba de Él, tenga vida, vida en abundancia, vida eterna. El candelabro en el tabernáculo, en el libro de Levítico. Cristo representa la luz en ese tabernáculo. Bueno, después de haberle hecho todo este recuento del Antiguo Testamento sobre nuestro Señor Jesucristo y su presencia eterna desde la creación del mundo hasta ahora,
por nuestro Padre Celestial. Quisiera reafirmar esto aún más para enfatizar que nuestro Señor Jesucristo no solo es la razón de la Navidad, sino que es la razón de nuestras vidas, de nuestro existir, de nuestros proyectos. En fin, es la razón de vivir. Es por eso que Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin. El rey que nunca ha perdido una batalla y que nadie ha podido usurpar su trono y derribar su corona, porque su trono y su corona es eterna y siempre prevalecerá. Estudiando el Evangelio de Juan, como le decía anteriormente, ha sido más el motivo de escribir todo esto, ya que nosotros hemos tenido el privilegio de conocer la palabra y su revelación, ya que en aquella época, cuando Jesús ejerció su ministerio, recuerden que estaban los escribas, las personas que conocían de las leyes de Moisés y de los profetas. Sin embargo, no tenían la revelación de la palabra viva y eficaz, la palabra del Verbo, que era Cristo, cuando Él le hablaba a ellos y le hablaba al pueblo. Por ejemplo, cuando el Señor dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré, será reconstruido. Ellos no sabían que estaba hablando de su propio cuerpo. Perdón, hermanos, que parece que me está cayendo un poco el virus. También se refería a cuando él dijo sobre las parábolas. Cada vez que él hablaba en parábolas, ellos no tenían la revelación de decir, wow, este es el Señor el que nos está hablando. Él nos está queriendo decir tal cosa y tal cosa. Ellos no sabían, no tenían el discernimiento. Y eran personas estudiadas de las leyes. Sin embargo, el mensaje del reino de los cielos que traía Jesús, ellos no eran capaces de discernirlo. Ahora, quisiera referirme a algunos versículos en el libro de Juan, para resaltar de que el Señor Jesucristo siempre ha estado entre nosotros. Y vamos a leer la palabra aquí en el libro de Juan. Dice en el capítulo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto es lo que dice Juan desde que el principio el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, era nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más importante de esto es que aquí estamos viendo de que el evangelista nos hace una referencia en un tiempo pasado, pero nos trae al presente de que Cristo siempre ha estado entre nosotros. Cuando en este evangelio se refiere, el Señor Jesucristo siempre dice, yo soy. Yo soy. Él no dice yo era, ahora soy y después seré. Él siempre dice yo soy, porque es que Él siempre ha estado. Entonces, aquí dice en el versículo 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En este mundo estaba,
y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Señores, aquí tenemos que ver claro en este versículo 14, donde dice, y aquel Verbo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, aquel Verbo, es decir, el que estaba en el principio con Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cuándo fue que se hizo carne el Señor Jesús? Después de los 3.900 años, después de los 4.000 años de la creación del mundo, cuando vino a través del vientre de una mujer, porque la profecía era claro. Y nuestro Dios Padre Todopoderoso, que es perfecto en sus obras, tenía que buscar un lugar donde acomodar su Santo Espíritu, que no hubiera mancha, que no hubiera pecado. Por eso que busca una virgen, que dice que no se había llegado ni había tenido relaciones con nadie. Era algo inmaculado, algo limpio, puro, para que de ahí poder traer a su hijo al mundo terrenal, no al mundo espiritual, porque ya el Señor era y siempre ha sido. ¿Ok? Entonces dice, y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, tremenda palabra, tremenda palabra. Vamos a ir para otro versículo aquí en Juan. Capítulo 8. Juan 8, el 48 al 58. Dice aquí, la preexistencia de Cristo. La preexistencia de Cristo. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Respondió Jesús, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Refiriéndose a ellos, por supuesto. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Por supuesto, si Cristo es vida, todo el que busca de Cristo siempre tendrá la vida eterna. Todo el que acepta a Cristo como Señor y Salvador, esa es la primicia de nosotros, señores. Hay que aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas para tener vida eterna. Entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarde mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y Jesús les respondió, hermanos, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica.
el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Escuchen esto, hermanos. Dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, que ya el Señor siempre ha sido. Entonces, en Juan 14, 1, también dice Jesús en camino al Padre. Dice el versículo 5 que Tomás le dijo al Señor: no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y él le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, esto de verdad yo les digo que hay que meterse de a lleno en la palabra de Dios. Hay que meterse de a lleno en la palabra de Dios, porque este evangelio de Juan, léalo, escudriñelo, para que usted se dé cuenta de que Jesús siempre ha sido, de que Jesús siempre ha estado entre nosotros, desde la fundación del mundo. A veces decimos de que conocemos de Jesús, hemos oído hablar de Jesús, celebramos el nacimiento de Jesús, pero realmente usted se ha puesto a pensar que si es lo mismo conocer de Jesús que conocer a Jesús. Si usted no confiesa con sus labios, saliendo de su corazón esa confesión de que Jesús es el Señor y Salvador de su vida, de que realmente Jesús es el motivo de la Navidad, usted no está haciendo nada, hermano. De verdad que no está haciendo nada. Y discúlpeme si yo estoy siendo un poco cruento con esto, pero realmente no está haciendo nada. No es lo mismo escuchar de alguien que conocer a alguien. Dice el libro de Job. El libro de Job. Dice el libro de Job. Déjame ver dónde lo tenía por aquí. Ah, ya. Aquí está. Perfecto. Dice el libro de Job. Dice el libro de Job. En el libro de Job, en su capítulo 42, 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En aquel entonces, cuando Job dice esto, Job conocía de oídas hablar de Dios. Él escuchaba hablar de Dios, pero él no conocía a Dios hasta que enfrentó la situación, hasta que enfrentó su proceso. Entonces, hoy, después de ese pacto que el Señor ha hecho con nosotros, ese nuevo pacto, un pacto de amor, de vida, de abundancia, de prosperidad, de salud, porque lo llevó todo a la cruz del Calvario por nosotros. Por eso que esta Navidad y todas las Navidades
Jesús es el único motivo para nosotros celebrar. No está mal, por supuesto, de que nosotros haya un tiempo de refrigerio con la familia, con las amistades, con los compañeros de trabajo. No está mal hacer regalos a otras personas, pero que no se convierta en el motivo. No está mal llenar las mesas de comida en abundancia, porque esa comida que viene en abundancia es provista por nuestro Señor Jesucristo, es provista por Dios. Pero que esa comida, esas bebidas, esas ropas, esos zapatos, esos regalos no se convierta en el motivo, hermanos, de la celebración de la Navidad. La Navidad simplemente tiene un nombre y se llama Jesucristo. Jesús, la verdadera Navidad. Jesús, la verdadera Navidad. Ahí está. Yo lo quise poner de fondo para que mientras el que esté leyendo, el que esté escuchando este video, esté mirando lo que dice ahí detrás. Jesús es la Navidad. El motivo, la verdadera. No es la Navidad, no es el motivo, es la verdadera y única razón de nosotros celebrar la Navidad en estas fechas. Se escogió esta fecha porque, se escogió. Ya, simple y llanamente se escogió, como se escoge el día de la independencia, el día de los presidentes, etcétera, etcétera. Se escogió un día para celebrar. Eso que se dice Nochebuena en muchos países, etcétera, etcétera. Pero realmente interiorice en su corazón y hágalo saber a todos de que la verdadera razón de la Navidad se llama Jesucristo. Que Dios me los bendiga, que tengan un excelente sábado y que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Shalom, shalom, shalom.